Vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos dice que si el valor de A es igual a 3.0 milímetros, el valor de B de 4.0 milímetros, Q1 60 nanocoulombs, Q2 80 nanocoulombs y Q igual a 32 nanocoulombs. En la figura dice, ¿cuál es la magnitud de la fuerza eléctrica total en Q? Este es el valor de Q. ¿Sale? Nos pide el valor de la fuerza que se está ejerciendo en Q debido a la carga Q1 y Q2 mayúscula. Como nos está pidiendo lo que es la fuerza en esto, pues vamos a poner nuestro sistema de referencia a partir de este punto. Y a partir de ahí, pues vamos a sacar los resultados. Entonces, la interacción que existe de Q1 sobre Q minúscula es de repulsión, porque esta carga es positiva y esta es positiva. Entonces, acuérdense que nos dice la ley de Coulomb, que es la multiplicación de Q1 por Q2 dividido entre la distancia que hay, la distancia en forma lineal de las dos cargas, multiplicado por la constante de proporcionalidad. Entonces, como nos está pidiendo la distancia, pues hay que calcular la distancia que hay del punto Q1 hasta Q. Y esa la vamos a obtener en función de que aquí ya formamos un triángulo rectángulo. Entonces, A es un cateto opuesto y B es el cateto adyacente. Entonces, el valor de R va a estar determinado por la raíz cuadrada de A cuadrada más el valor de B al cuadrado. Y si ustedes hacen la operación, esto les va a dar de 5.0 milímetros. Y entonces, si la distancia de Q1 a Q es de 5 milímetros, entonces la distancia de Q2 a Q también es de 5 milímetros. Sale, entonces, pues ya tenemos la distancia y vamos a calcular la fuerza. Entonces, la fuerza que se encuentra de Q1 sobre Q es una fuerza de repulsión y sigue la dirección de la línea que une las dos cargas. Entonces, la fuerza de repulsión lleva esa dirección, que va a ser F, la fuerza Q que se está ejerciendo por Q1 a la carga Q minúscula. Entonces, como tal, es un vector. Este vector pues me va a dar la dirección de la fuerza que se está ejerciendo sobre Q. Y ahora la interacción de Q2 sobre Q pues es prácticamente la misma, sigue la misma línea. Esta fuerza es Q2 debido a la carga sobre la carga Q y es de magnitud, es un vector. Entonces, a partir de ahí, la fuerza que nosotros ejercemos sobre Q, pues es la suma de las dos fuerzas. Y el resultado, pues va a ser en forma vectorial, la suma de las fuerzas en forma vectorial. Una forma muy práctica de cómo resolver el problema, pues simplemente es descomponer los vectores fuerza, sumarlos por componentes y obtener el resultado. Una vez que tengamos la suma vectorial, sacamos magnitud de las fuerzas y obtenemos el resultado. Entonces, en consecuencia, ¿cuánto vale esta fuerza? Acuérdense, está definido como la constante K, la interacción de Q2 por Q minúscula dividido por la distancia que hay entre ellos. La distancia es R al cuadrado. Y tiene una dirección, la dirección pues es el vector unitario que lleva esa dirección. Lo voy a poner U sub 2 debido a la carga 2. Lo mismo sucede para la fuerza debido a la carga 1 sobre Q minúscula, que es K Q1 Q dividido sobre la distancia, que es R al cuadrado. Y un vector unitario le voy a poner U1. ¿Sale? Entonces, lo que yo tengo aquí son dos fuerzas multiplicado por sus vectores unitarios. Y lo que hay que hacer pues, es encontrar el resultado. Acuérdense cuánto vale el valor de K. El valor de K es 9 por 10
a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, multiplicado por el valor de Q2. El valor de Q2 son 80. 80 por 10 a la menos 9 coulombs, multiplicado por el valor de Q minúscula, que es 32, por 10 a la menos 9 coulombs, y dividido sobre la distancia R, que es 5 milímetros. Pero lo voy a pasar a unidades de metros. 5 por 10 a la menos 3 metros, y está multiplicado por el vector unitario U2. Lo mismo vamos a hacer para esta cantidad, que sería 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, multiplicado por la carga Q1, que son 60 por 10 a la menos 9 coulombs, multiplicado por el valor de Q, que son 32 por 10 a la menos 9 coulombs, dividido sobre la distancia, que son nuevamente 5 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado, y lleva un vector unitario U sub 1. Cuando ustedes realicen la operación de hacen la operación de todo este resultado, ustedes van a tener un resultado que va a ser igual a 0.9216 newtons, y multiplicado por su vector unitario. Y en este caso, pues voy a tener un resultado de 0.6912 newtons en dirección vector unitario. Entonces, pues ya sacamos las magnitudes de las fuerzas. Para que se entienda, este es Q2 y este es F Q1 sobre Q. ¿Sale? Entonces, la fuerza total del resultado, la fuerza total sobre Q, pues es una suma vectorial de la fuerza Q2 sobre Q más la fuerza Q1 sobre Q. Y para eso, pues hay que hacer la suma de esas componentes. Entonces, acuérdense, esta es la magnitud. Lo que yo voy a hacer es descomponer esta fuerza en sus componentes. Tiene componentes en dirección de las X y componentes en dirección de las Y. Para sacar las componentes, pues yo requiero del ángulo θ, que nosotros obtenemos o nosotros tenemos a partir de vamos a obtener a partir de este triángulo rectángulo. Aquí aparece θ, y dése cuenta, vamos a definir la función seno del ángulo θ a partir de esta condición, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el cateto opuesto son 3 sobre la hipotenusa, que es 5, son 3 quintos. Y el coseno del ángulo θ es cateto adyacente, que le toca ser 4 sobre hipotenusa, que le toca ser 4 quintos. ¿Sale? Pues entonces, a descomponer nuestro vector. Entonces, el vector F, Q2 sobre Q, es la magnitud, que es 0.9216 newtons, multiplicado el cateto adyacente en dirección de las X, que va a ser coseno del ángulo θ, y el coseno del ángulo θ vale 4 quintos. Esto va en dirección Y. Más, tengo una componente que va en dirección de las Y, entonces es 0.9216 newtons multiplicado por el cateto opuesto, que me relaciona la función seno, y el seno del ángulo θ son 3 quintos. ¿Sale? Y esto va en dirección J. La fuerza Q1
sobre Q es igual tengo una componente que va en dirección de las X, entonces me relaciona la función coseno, y la función coseno es 4/5. Entonces, la magnitud de ese valor es de 0.6912 newtons, multiplicado por el valor del coseno, que son 4/5, y en dirección Y. Ahora, esta componente va en dirección negativa, entonces le toca hacer menos 0.6912 newtons, multiplicado por la función seno, que le toca hacer 3/5. 3/5 en dirección J. Sale, pues entonces hay que sumar. Estas son las componentes y lo que nosotros vamos a sumar. Si nosotros hacemos la suma, pues voy a tener el resultado de la fuerza total. Entonces la suma de eso me va a dar la fuerza total sobre Q, como en forma vectorial. Resulta que cuando ustedes hacen la operación y suman esta componente con la siguiente componente, voy a tener un resultado de 1.29 newtons en dirección Y. Y lo mismo, acá tienen una suma con una resta, entonces este valor es mayor que este, entonces va a quedar con el signo positivo. Entonces el valor que me da es de 0.1382 newtons en dirección J. Entonces, pues simplemente este es mi fuerza total sobre Q, pero está dado en componentes. Si yo quiero sacar la magnitud total de este resultado, pues hay que sacar el valor absoluto de esta fuerza, que es la raíz cuadrada de elevar al cuadrado 1.29 newtons más elevar al cuadrado 0.1382 newtons. Entonces, para concluir, ya nada más vamos a sacar la magnitud. Ponemos de este lado la magnitud de F total Q va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 1.29 newtons al cuadrado más 0.1382 newtons al cuadrado, para tener un resultado de 1.3 newtons. Este es el resultado que nos están pidiendo, es 1.3 newtons, la magnitud que se está ejerciendo sobre Q. Pues ahí se termina el ejercicio, pues.